podemos responder todos un sí o un no, pero tratando de ser muy honestos con nosotros mismos, con Dios, yo les quisiera preguntar, ¿quién de ustedes necesita uno o varios milagros en su vida? Así como de para antier. Yo necesito uno muy grande. Miren, los milagros, eh, esta vida está, la historia de, de la humanidad, pero particularmente la historia que nos narra Dios a través de su palabra, pues hay muchísimos milagros, ¿no? Gracias a Dios, muchísimos milagros. Tenemos un Dios de milagros. Y algo que tiene que ver con, o que es un milagro, para que lo tengamos claro, es algo que solamente Dios puede hacer, que nosotros no hacemos mayor cosa. Por ejemplo, ustedes son un milagro, cada uno de ustedes son un milagro, porque ustedes no hicieron nada para estar en esta tierra, para estar en esta vida. Cada palpitación en nuestro corazón, el aire que respiramos es un milagro, porque no hacemos nada por tenerlo. Entonces tengan en mente esto, que los milagros es una obra que solamente Dios realiza. Nosotros solo somos receptores o testigos de los milagros. Y así como la palabra de Dios está llena de milagros, le damos gracias a Él de que el río de agua viva nos ha dado muchos milagros. Hemos atestiguado y hemos sido receptores de milagros. Y el querer más milagros, el necesitar más milagros, es algo bueno porque podemos ser tanto espectadores, testigos como receptores de algo que solamente Dios puede hacer. Con todo y eso, nosotros tenemos que también tener claro que en esta vida, que es donde se necesitan los milagros, es muy corta, muy corta. Y a veces nos aferramos o ponemos demasiada atención a todo lo que sucede en esta vida, sin poner atención a lo que va a suceder después de esta realidad. Y por eso es que Dios nos ha guiado en las últimas semanas a hablar sobre el nuevo nacimiento. Eh, el nuevo nacimiento es algo que solamente Dios puede hacer a través de su Espíritu Santo. Así como nosotros no hicimos nada para nacer, para existir, de la misma manera nosotros no podemos hacer nada para nacer de nuevo por el Espíritu de Dios. ¿Y por qué es importante esto? Más que importante, es vital, porque cuando acabe este paréntesis de tiempo aquí en esta tierra, tú vas a seguir siendo tú y vas a tener un destino que ya es eterno. Ya ahí ya no va a haber más oportunidades. Y en la eternidad tú vas a estar en vida o en muerte. Vas a estar al lado de Dios como su hijo y él como tu padre, o vas a estar en el infierno habiendo sido engañado por el diablo, principalmente a través de su engaño, uno de sus engaños más elaborados, que es la religión. Y por eso es que acá estamos luchando semana tras semana, domingo a domingo, para que tú puedas tener el nuevo nacimiento y al tener el nuevo nacimiento poder tener la seguridad de la vida eterna. Y quiero hacer una introducción con un resumen breve, pero también ampliando un poquito, que cuando nosotros pensamos en todo lo que tenga que ver con Dios, hay dos formas de verlo. Uno, lo que yo haga para Dios o lo que Dios hace para y por mí. La religión, en general, las religiones nos enseñan engañosamente a que nosotros tenemos que hacer cosas para Dios, mientras que toda la escritura nos enseña todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué es un milagro? Algo que solamente Dios puede hacer. Así que el nuevo nacimiento, nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada para reconciliarnos con Dios, tiene que hacerlo Él. Entonces,
no es hacer cosas, actuar de cierta forma, portarnos bien, lo que nos va a hacer llegar a Dios. Lo que nos va a hacer llegar a Dios es Él mismo a través del nuevo nacimiento. Y hay tres cosas que hemos hablado que tienen que ver con que obtenemos de manera inmediata cuando nacemos de nuevo. Y esto es lo primero que cada uno de ustedes de manera individual, tiene que buscar que esto esté sucediendo en sus vidas, para que ustedes puedan saber que es Dios el que lo está haciendo y no ustedes. Lo primero que obtenemos cuando nacemos de nuevo es una identidad genética. Eso lo aprendemos a través de Juan 1:13, cuando dice la Escritura que nosotros somos engendrados por el Espíritu Santo y por la palabra de verdad. Eso ya lo hemos visto. Solo el Espíritu Santo, por medio de su palabra, puede hacer que nosotros nazcamos de nuevo, puede cambiar nuestro ADN humano, carnal, por un ADN espiritual, como lo vemos en Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 18. ¿Qué sucede cuando obtenemos esta identidad genética de parte de Dios? No, yo no puedo hacer nada para convertirme en hijo de Dios. Tiene que ser Él. Pero cuando Él lo hace, ¿qué sucede? Eso, aquí es donde tienes que ver esto que sucede dentro de ti. ¿Qué? Que tienes una predisposición, tienes una tendencia, te sientes impelido, impulsado a la palabra de Dios, a conocerla y a obedecerla. Hay muchas personas que no tienen interés en la palabra. Hay personas que dicen, no puedo retenerla, no puedo aprenderla, no la entiendo. Si esa es tu condición, entonces tú ahí sabes que todavía no has nacido de nuevo. Cuando ya naces de nuevo, así como un bebé busca el alimento de su mamá, así cuando nacemos de nuevo, lo primero que tenemos es una necesidad nueva, una necesidad imperiosa de la palabra, porque es nuestro alimento. No solo de leerla, sino de conocerla, comprenderla, pero más obedecerla. Les voy a mostrar el opuesto de esto. Les voy a mostrar cómo vivimos cuando todavía no nacemos de nuevo. Ahí mismo en la carta que escribe uno de los hermanos de Jesús, uno de los hermanos carnales, Santiago capítulo 1, versículo 15. Dice, nuestra pasión, las pasiones, esta palabra pasión es la palabra concupiscencia, esa palabra así rara, fea, ¿no? ¿Qué es concupiscencia? El conjunto de nuestras maldades, cualquier maldad que nos domina. Dice, luego, la concupiscencia, la maldad que tenemos, fíjense cómo es el mismo proceso. Primero es concebida. La maldad necesita un vientre. ¿Cuál es ese vientre? Tu persona, tu alma, tu mente, tu corazón. ¿Sí? Ahí es concebida esa maldad y después es gestada. ¿Sabes cómo gestas la maldad? Cuando estás constantemente pensando en eso. ¿Sí? Ay, lo que me hizo, no lo puedo perdonar, es horrible, qué barbaridad. Voy a, o no me alcanza, voy a hacer una tranza, ¿no? En el negocio, se está gestando. Voy a decir una mentira, ahora que llega con mis papás o ahora que llega con mi esposo, con mi esposa, se va gestando y llega un momento en que ese pecado, esa maldad nace. Y vean cómo lo dice, cuando se lleva a cabo, se engendra el pecado. Entonces, todos ahí en sus manos, en sus brazos, háganle así, por favor. Hagan así como cargando a ese bebito, Charlie, por favor, hagan. Entonces, dile tú, ay, qué bonito pecado. Así es, así es. Tú mismo das a luz la maldad. Aquí tú puedes ver que el ADN que tenemos, en nuestro ADN, con naturaleza humana, el que nos hereda papá y mamá, abuelos y abuelas,
tiene escrito, tiene escrito una predisposición a la maldad, al pecado. Son esas pasiones, esas lujurias que te dominan. Puede ser la comida, puede ser el sexo, puede ser incluso el trabajo, el dinero, el videojuego, la flojera, cualquier cosa que te domina. Domina tu pensamiento, domina tu emoción, domina tu voluntad. Todo eso está por encima de Dios. Dios está aquí, todo eso está por encima de Dios. Esa es la razón por la cual tú no puedes entender la palabra, no quieres conocerla, menos obedecerla. Entonces, al nacer de nuevo, esa condición se invierte. Ahora hay una predisposición, la nueva naturaleza. En la vieja naturaleza tienes una predisposición al pecado, una predisposición a la maldad. Domina tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad. Naces de nuevo y eso se invierte. Ahora hay una predisposición a la palabra. Esto no es que tú te esfuerces, es que ahora ya tienes ese ADN y en ese ADN, ¿qué crees que está escrito? La palabra de Dios. Ahora necesitas la palabra. Tienes una predisposición. Antes tus pasiones eran maldades. Ahora tu pasión es Cristo. Y el Espíritu predomina en tus pensamientos, en tus emociones y en tu voluntad. Ahora tus emociones, tus pensamientos y tu voluntad en Cristo están por encima del pecado. Y entonces ahora no es que no vayas a pecar, pero ya no estás sujeto a eso. Esa es tu condición, ya naciste de nuevo. No, entonces disponte a nacer hoy de nuevo. Lo primero entonces que recibimos es identidad genética de parte de Dios. Lo hemos hablado, se los acabo de explicar. Segunda cosa que recibimos, que es interno, es un resultado interno del nuevo nacimiento, es la vida eterna. La vida eterna no comienza el día que te mueras. Por eso es tan importante que tú te asegures, porque Dios ha dispuesto que tú obtengas la vida eterna durante tu tiempo en esta tierra. Y como no sabemos cuándo nos vamos a morir, mejor asegurarnos hoy. Entonces, cuando yo nazco de nuevo, estoy obteniendo no solo un nuevo nacimiento, sino la vida eterna. Vida eterna. O sea, ahora estoy ya en la condición de eternidad. Esa eternidad donde ya no hay tiempo golpea favorablemente, impacta favorablemente todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, que aunque es mortal, tiene un impacto de esa vida eterna. ¿Sí? Eso es, yo creo que las mujeres por lo menos son las que más, las mujeres solteras o las mujeres sabias, porque eso quiere decir que ya no van a tener que comprar esas cremas carísimas para verse jóvenes, porque ya tienen la vida eterna, no puesta encima, sino fluyendo desde nuestro interior. Quiero decir, creo que tengo la cara suficientemente seria para decir que esto es serio. O sea, no estoy bromeando. Está bien que se rían, que se gocen de eso, pero quiero que sepan que esto no es una metáfora, no es un chiste, es en serio. Y entonces, al recibir la eternidad, tienes también la seguridad de que estás registrado en la vida eterna, como lo dice el último libro de la Escritura, Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 5. Hay varios textos que hablan de que tenemos ese registro ya en la eternidad. Así que te pregunto, ¿tú estás seguro? ¿Tú estás segura de que tu nombre, de que tu persona, de que tú estás ya registrado con tinta indeleble en el libro de la vida eterna? Si no, asegúrate de eso. Búscalo con todo tu ser. Sí, sí, gloria a Dios.
Ahora, lo que viene junto con la eternidad pegadito, tercera cosa que sucede dentro de ti, esto todavía no se ve afuera, esto es algo que tú experimentas en tu interior, es una paz permanente, permanente. Puedo salir y que me atropellen. Puede caer aquí una bomba de Putin o de Trump o de jamás o de nunca o de siempre o de quien quiera. Ujú. Puede venir lo que sea, porque yo sé que estoy en un paréntesis de tiempo. Así que yo estoy cierto, tengo vida eterna, estoy registrado en el libro de la vida. Caramba, puedo entender a Pablo cuando escribe, para mí el morir es ganancia, ¿no? Él decía, miren, por culpa de ustedes sigo acá. O sea, yo ya no quisiera ir, pero por culpa de Amelia tengo que seguir acá. ¿Sí? Y por culpa de Marta, que se está riendo también. Y por culpa de todos ustedes, hasta que no cumpla con mi propósito acá. Pero tengo una seguridad, tengo una paz que no la produzco yo, la produce Dios. El Espíritu nos hace nacer de nuevo. Ojo con esto, yo les diría que lo anotaran. Cuando dice Jesús, nos enseña una escena del cielo, cuando hay personas que están tocando la puerta, y no abre San Pedro, al parecer abre el mismo Jesús. Mira, pon atención a esto. Si tú te mueres y te encuentras una puerta que tienes que tocar, ya valiste. Ya valiste. Allá, acá, tú tocas y se te abre. Pero allá, si ya tienes que tocar, dice Jesús, nunca los conocí. Entonces, hay un conocimiento íntimo, pero ese conocimiento íntimo no viene cuando te presenta. Mira, aquí está Dios, te lo presento. O sea, estaría mintiendo si yo te dijera, aquí está Dios. Mira, Dios, te presento a Adela. Adela, mira, Adela te presento. No, o sea, no lo ves. Sería una falacia. ¿Cómo conoces a Dios de manera íntima? Entre ser humano y ser humano, o sea, entre hombre y mujeres a través de la relación íntima. Pero con Dios todavía va más profundo porque es cuando Él nace de ti o nace, te hace nacer de nuevo. Es tan íntimo que su espíritu conecta con tu espíritu, así de íntimo es. Ese es el conocimiento al que se refiere Jesús. Él no te hace sentir que ya has nacido de nuevo, te hace saber. A veces vas a sentir bonito que eres un hijo de Dios. A veces te va a dar temor porque vas a decir, "Chin, me porté mal, ¿no? Papá me va a pegar", pero eso sigue siendo bueno. Él es el Espíritu el que te da la certeza, la seguridad de que eres hijo de Dios, no tú, porque tú te vas a ir por cómo te comportas. Así no es la seguridad del Espíritu. Y cuando eso sucede, nada ni nadie va a cambiar esa condición. Te voy a decir rápidamente que hay un mensaje en general en la iglesia que habla de la gracia abundante, ¿ok? Y yo veo que muchos de los más famosos predicadores la predican constantemente. Y ese mensaje, basado en muchos textos de la Escritura, dice que hagas lo que hagas, tú nunca vas a dejar de ser hijo. Eh, que no vas a perder la salvación. Y es cierto. Lo que a mí me preocupa de ese mensaje es que los que lo predican no les ayuden a los oyentes a asegurarse de que sí son hijos. Porque si este mensaje de la gracia se predica a todo el mundo sin que sepan cuál es la forma de saber que son hijos, entonces uno va a escuchar y va a decir, no importa lo que yo haga,
¿sí? Nunca Dios me va a dejar. Y si no es hijo, es un engaño de dimensiones cósmicas y eternas. Por eso yo estoy duro y duro. ¿Eres hijo? ¿Eres hija? ¿Cómo saberlo? Identidad genética, vida eterna, paz y seguridad permanente. Nadie te lo quita. Hay veces que nos ayuda cuando vemos un tema y nos enfocamos en ese tema. Hay veces en que nos ayuda a poder separarnos un poco para tener una perspectiva más amplia de este tema, del mismo tema. Como dice en el árbol, ver el, el, el bosque, ¿no? Pensé que se sabían eso. Sí lo han escuchado, ¿no? No, Dios mío. Bueno, podemos ver el árbol y si nos echamos para atrás, vemos en perspectiva y ahora vemos el bosque. Quiero llevarles a hacer un contraste, que fue esta parte en la que Dios me mostró en esta semana, entre el poder del Espíritu Santo, que es Dios, en el Antiguo Testamento, y el poder del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios, bueno, se manifiesta desde el primer versículo, el segundo. El Espíritu de Dios está moviéndose sobre la faz de las aguas. Y lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Pero cuando vemos hacia dónde dirige Dios su poder a través del Espíritu de Dios, vemos que el poder de Dios se manifiesta en actos portentosos, milagros, ajá, que están alrededor de su pueblo. Portentos, juicios, liberaciones alrededor de Abraham, de Noé, de Moisés, de Josué, de Gedeón, allá, ¿no? Vemos esos portentos, esos juicios. La otra forma en la que vemos al Espíritu Santo es viniendo sobre ciertas personas por un momento. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, de pronto la cosa cambia. Ya no vemos mares abriéndose, ya no vemos murallas cayendo como las murallas de Jericó. No es que no haya milagros en el Nuevo Testamento, pero ya no vemos los ríos abrirse. ¿Estoy explicando? Ya no vemos personas enfrentando gigantes con una resortera. ¿Están de acuerdo con esto? Y entonces ahora todo el poder de Dios que está en su espíritu, que es el Espíritu Santo, está dirigido ya no a las circunstancias de las personas, sino está dirigido a las personas. No sobre, sino dentro. Mientras que en el Antiguo Testamento todo el poder de Dios está enfocado principalmente en la naturaleza, en los astros, en las fortalezas, en los enemigos. En el Nuevo Testamento, todo ese poder ahora está regenerando personas, habitando en ellas, transformándolas y santificándolas, sin dejar las señales externas, los milagros. En el Antiguo Testamento, el poder de Dios se muestra sobre personas y alrededor. Hace señales externas, pero no todo el tiempo. Por ejemplo, vemos las plagas. ¿Y cuántas fueron? Dicen 10, ¿verdad? Yo creo que fueron más, pero bueno. ¿Cómo dice este canto profético?
Así, creo que nació como por ahí de la cuarta, quinta plaga. No estamos seguros en los registros si fue el faraón, si fue su esposa o el sacerdote egipcio, el que ya por ahí de la cuarta o quinta plaga agarró una guitarra y dijo, ahí viene la plaga, desde allá viene. Y no dijo que le gustaba bailar, le gustaba hacernos bailar acá de miedo, ¿no? A ver, todos digan, ahí viene la plaga. ¿Cómo va la tonada, mi querido Isauro? Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Te entró la chiviada. Vemos el mar rojo abriéndose. ¿Se imaginan eso? Para mí siempre ha sido uno de los milagros más extraordinarios. Vemos el maná cayendo, ¿verdad? Muchos quisieran que les siguiera cayendo el pan Bimbo del cielo, ¿verdad? Porque no quieren trabajar nunca. Vemos la columna de fuego en la noche y vemos la nube, la nube dándoles clima, ¿no? Climatizado. Vemos las grandes conquistas, los muros de Jericó cayendo. Vemos juicios tremendos, vemos exilios. Vemos cómo se muestra con Daniel en el foso de los leones, con sus tres cuatachos en el horno de fuego. Todos esos milagros tremendos. El Espíritu venía sobre las personas. Vemos en Éxodo cómo los capacitaba de no saber nada, como en Matrix les metía el software y ya sabían hacer obras maestras con la madera, con el oro, con los metales. Vemos cómo habita de manera parcial, momentánea. Vemos en Jueces, Gedeón, Sansón, con esas fuerzas sobrehumanas. Vemos los ministerios proféticos, particularmente de Elías, de Eliseo, cómo venía sobre ellos y hacían grandes cosas. Elías, de pronto, él es Flash, sí sabían eso, ¿no? De él se inspiraron de Flash, porque de pronto vino el Espíritu de Dios sobre él, ¡pum! Corrió como Flash. Entonces, todas estas expresiones de poder tan impresionantes, tan impactantes, ¿sí? Fuera de las personas, el pueblo, en medio de toda esa historia de milagros del Antiguo Testamento, milagros que a lo mejor quisiéramos ver hoy, ¿no? Señor, allí en Izazaga, ¿no? En Zaragoza, perdón, ¿no? Llegas ahí, te cayó la lluvia, Señor, que se detenga la inundación para que yo pueda pasar. En el metro de la Ciudad de México, ¿no? Señor, guárdanos no del horno de fuego, de las electrocutaciones, de acá de las chispas, ¿no? Malignas del metro de la Ciudad de México. ¿No quisiéramos eso? Milagros portentosos, fuera de. Bueno, ahora déjenme decirles a dónde voy. Esa es la constante desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento. Y hay una constante en medio de todos esos milagros. Digan conmigo, por favor, esa constante. Digan la dureza del corazón. La incredulidad de esas personas. La infidelidad espiritual de esas personas. ¿Qué te quiero decir? Que nosotros vemos en todo el Antiguo Testamento estos portentos grandiosos y ni uno de ellos, ni uno solo, pudo cambiar el corazón de las personas. Corazones endurecidos. Aún con todas esas expresiones de poder, la dureza permaneció. La incredulidad, ir a buscar a otros dioses. Por esa dureza es que vemos ciertas concesiones en el Antiguo Testamento, como el divorcio, por la dureza de su corazón, como la poligamia y la integración de ciertas personas, como Tamar, como Ruth,
Ruth era de, de Moab, eran odiados, pero fueron integrados. La mujer de Urías, con la que cometió el adulterio David, siempre le cargamos metralla a David, pero esta señora que andaba, tú te bañarías así como en el zoológico, como si fueras un elefantito ahí a la vista de todos. No, ¿verdad? La mujer andaba también ahí mostrando su rostro, su cabello largo. Lo tenía recogido ese día, pero bueno. Aún esas mujeres fueron integradas a la genealogía de Jesús. Pero no nos equivoquemos. Mira, te estoy explicando dudas que tú has tenido del Antiguo Testamento. Porque hay gente que dice, ay, Dios permitía que tuvieran 3, 4 viejas, ¿no? Yo las voy a tener porque ahí dice, no sé quién se le ocurra semejante cosa. ¿Ah? Ay, sí, yo, porque ahí David, yo soy como David. Él tocaba el arpa, yo toco el bajo y la guitarra. Pero bueno, si conocen a alguien así, gracias a Dios aquí estamos libres de esa gente. Pero si conocen a alguien así, díganle, no te equivoques, era tolerancia, no gracia. Ojo, era soberanía, no normalización. Dios redimía esas personas quebradas con historias de fracaso sin que aprobara su pecado. Las cambiaba, las transformaba. Mucho del Antiguo Testamento es descriptivo, no normativo. No es que por la historia de David o por la historia de Abraham, esa es la norma con la que Dios quiere que vivamos. La ley funcionaba como un ayo. ¿Saben lo que es un ayo? Cuando tú dices como que no me hallo. No, no es cierto. Un ayo es como algo que te está apuntalando, que te dice, en la luz roja te tienes que parar y la amarilla es vele frenando, no acelérale más. Porque bien sabes, pero en vez de frenarle, le aceleras, ¿o no? Los que tienen coche, porque los que no tenemos coche. Entonces, la ley era algo que no te dejaba, era un tutor también. Te enseña qué es correcto, qué es incorrecto. Contiene el mal, porque te dice lo bueno, pero también lo malo. A ver, pero aquí está la parte que más nos interesa a nosotros. Digan por favor conmigo, la ley es el ideal, ¿ok? No se ha abrogado la ley. La ceremonial sí, pero quédate con los 10 mandamientos, esos siguen vigentes. Pero para nosotros es el ideal. Prepara nuestro ser para conocer a Jesús como el Mesías y también nos prepara para recibir el Espíritu Santo y la nueva vida en Cristo. Entonces, mira, reafirmando, en el Antiguo Testamento el poder del Espíritu Santo se manifestó mayormente en las circunstancias que rodeaban a la gente, al pueblo, y en ciertas personas para capacitarlos o para ciertas tareas. Esa fue la obra del Espíritu Santo a grandes rasgos en el Antiguo Testamento. Pero viene un cambio que se anuncia desde el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ya anuncia que todo el poder del Espíritu de Dios va a ir dirigido, ya no a las circunstancias, ya no de manera temporal, sino va a ir dirigido al interior de las personas. Y va a cumplirse en plenitud. A ver, pónganme atención en esto. En el Antiguo Testamento se anuncia el cambio de a dónde se va a dirigir el poder del Espíritu Santo, al interior de las personas. Y más adelante
más adelante va a tener un cumplimiento pleno. ¿Por qué les digo que me pongan atención en esto? Porque nosotros, ¿dónde estamos? Estamos en el tiempo del cumplimiento pleno. Viene primero la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, Joel 2:8, 2:28, perdón, que lo hemos visto. Dice, sucederá después de esto, después del Antiguo Testamento. Sucederá que derramaré de mi espíritu sobre todo carnal. Ay, perdón, sobre todo mortal. Bueno, también sobre todo carnal, porque necesitamos que pasemos ahora a ser espirituales. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones. En aquellos días también derramaré de mi espíritu sobre siervos y siervas. ¿Qué es lo que hace Joel? Joel empieza, que es un profeta, empieza a dar los primeros trazos, ¿sí? Empezó a trazar, a dibujarnos cómo iba a ser la función, la obra del Espíritu, diferente de lo que vemos en las circunstancias. Dice, ahora va a ir dirigido hacia las personas. Pero lo que Joel empezó a trazar, el profeta donde está escrita nuestra visión, Ezequiel, lo terminó de definir. Digan por favor conmigo, ley del corazón. Mira, Jeremías 31:31. Vamos a ver aquí porque aquí hay un paso. Dice, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto. Entonces Él quiere hacer algo nuevo. Y luego dice en el 32, no será como el pacto que hice con sus padres. El pacto que hizo con la antigüedad en el Antiguo Testamento fue, cumple esto. Tú cumple esto. Mira, yo soy el Dios todopoderoso. Abro los mares, derribo las murallas. Un solo hombre mata a todos. ¿Qué pasó? ¿Cambiaron? No. Ni los más grandiosos milagros pudieron cambiar el corazón de las personas. Entonces dice Dios, ya no voy a hacer un pacto como ese. El día que los tomé, que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Dice, mi pacto, que a ellos les valió un cacahuate, que ellos invalidaron, no entendieron. A pesar de que les demostré que soy el Todopoderoso, no hubo cambio. Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Mira, ve cuál es el pacto. Yo voy a poner mi ley en su interior. En el Antiguo Testamento les voy a mostrar todo mi poder para que lo vean. ¿Sirvió de algo? No. Debió de haber servido. Como los 10 leprosos, que representan a muchas personas en las iglesias. Vienen, se acercan, buscan al Señor por un milagro. Lo reciben, adiós. No los volvemos a ver. Pueden tener su milagro, pero van directo a una eternidad de muerte. Entonces no sirve, dice Dios, no sirve que abra mares, no sirve que sane enfermedades incurables, no sirve. Van a seguir siendo los mismos, van a seguir negándose a la transformación. ¿Qué hago? Un nuevo pacto. ¿Cuál es este pacto? Yo voy a poner mi ley, ya no afuera, sino ahora en su interior. ¿Quién lo va a hacer? Mira, el nuevo, a ver, ponme atención. Dice Dios, lo voy a agarrar, Lupita, lo voy a agarrar en curva. Estoy avisando. El nuevo pacto es, voy a pedirles que se aprendan mi ley de memoria. A veces, Lupita, te agarré en curva. Me dice Lupita, ¿sí?
¿Verdad que sí, Felipe? Felipe no, mejor ni mueve la cabeza. Dice, me apuntalo el cuello para que no me vaya a equivocar. ¿Sí o no, mi querido David? Digo, Josué. ¿Sí? Ah, mi nuevo pacto es, ahora te voy a pedir que te aprendas los 10 mandamientos, Mateo 5, Éxodo. ¿Dice eso? No. Quiero que ahora te metas la ley, a ver cómo le haces, pero te vas a meter la ley. ¿Dice eso? ¿Cuál es el nuevo pacto? Dios va a poner su ley en... Miren, yo sé que va a haber varios, algunos acá que aunque tengan los ojos abiertos, no van a saber ni qué pasó ahorita que hagan esto. Les voy a pedir que levanten una mano al cielo y le digan, Dios, pon tu ley en mi interior. Escribe tu palabra en mi corazón. ¿Sí? ¿Por qué te pido que hagas esto? No creas que ahorita ya sucedió. Te pido que hagas eso para que tú sepas cómo reaccionar ante esta palabra. Porque si después de escuchar esto que te estoy predicando, tú crees que eres tú con tu fuerza, con tu emoción, con tu pensamiento, que te tienes que aprender los versículos de la escritura, no entendiste nada. Si Dios dice, mi nuevo pacto es que yo voy a poner mi ley y voy a escribir mi palabra en tu corazón, ¿qué tendrías que hacer tú? Por favor, aquí estoy. Soy una hoja en blanco, escríbela. Por favor, soy un lienzo, hazlo como ahorita, para que tú lo hagas por tu propia voluntad. Ezequiel, que les decía, escribe lo define perfectamente. Y seguimos en el Antiguo Testamento. Fíjate bien, porque aquí está la carnita, el centro de este mensaje. Mira, Ezequiel 36, 25. Primero, voy a esparcir sobre ustedes agua pura y serán purificados. Entonces Dios tolera, pero una cosa es tolerar y otra cosa es su gracia. Dios es soberano, usa la maldad de ciertas personas en el Antiguo Testamento para sus fines, pero no dice así es la vida. Yo sé que ustedes son humanos y los humanos se equivocan. Eso es normalizar. Dios no normaliza. Desde el Antiguo Testamento, Él empieza a anunciar el cambio. ¿Y cuál es el principio de ese cambio? Voy a purificarlos de, de 2 o 3 pecados que tienen por ahí, de todas sus impurezas. Si ustedes ven a la persona que tienen al lado y le ven el rostro, van a decir, ay, qué piel tan tersa tiene. Pero si lo ves con luz, sin maquillaje y con uno de esas lupotas, vas a ver que tiene un montón de impurezas. Y si tú eres como la mujer que Dios me dio, vas a ir a estar pellizcando todas las impurezas para sacarlas. No puede ver una impureza en mi espalda, en mi pecho, porque quiere ir a sacarla. Bueno, así es Dios. Él va a limpiarnos de todas las impurezas. Los purificaré de todos sus ídolos. Fíjate, yo sé que si te pregunto, ¿tienes ídolos? Me vas a decir que no. Pero Dios sabe más que tú de todos sus ídolos. Ahora viene lo bonito, lo tremendo. Acuérdate, en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios abría mares. Ahora dice Ezequiel, les voy a dar un corazón nuevo. Preciosos todos ustedes. Tú no necesitas intentar cambiar. No vas a poder nunca, nunca.
Tú necesitas que te saquen el corazón que tienes y que te pongan uno nuevo. Como los milagros más grandiosos de toda la vida no sirvieron para cambiar ese corazón. Solamente hay una posibilidad. Solamente tenemos una oportunidad para que seamos libres de ese corazón duro. Y ese es el Espíritu Santo. Que Él lo haga. Inicié preguntándoles si necesitaban milagros. Tú puedes recibir todos los milagros que necesitas. Tu corazón va a seguir igual de duro, de incrédulo y de infiel. La única salvación, la única, es el Espíritu de Dios dándonos un corazón nuevo, poniendo un espíritu nuevo alrededor de nosotros, sobre nosotros, no, dentro, dentro de nosotros. Dios dice, mi pacto nuevo es que voy a quitar de su carne, de su cuerpo físico, el corazón de piedra que tienen. Tú tienes un corazón de piedra, yo también. Yo no puedo cambiar ese corazón de piedra. El único que lo puede hacer es Dios, que con todo su poder hizo todo lo que hizo en la historia, pero no sirvió para cambiar corazones. Entonces tiene que ser todo su poder invertido en una persona como tú y como yo. Él es el único que puede darnos un corazón sensible a su palabra. Este es un quirófano. Tú aquí vienes urgentemente a una operación de corazón abierto. Yo no sé por qué le dicen de corazón abierto, si lo que te abren es el pecho, no el corazón. Entonces vamos a decirlo mejor como es, ¿no? Venimos a una operación, a una cirugía de pecho abierto. Entonces, fíjate cómo los mexicanos, Sergio, fíjate cómo los mexicanos tenemos tanta sabiduría y tanta razón, Charlie. Porque lo único que, ¿cómo te llamas, amigo? Joaquín Martín. Oye, pues Martínez. ¿Sabes qué es lo único que necesitas con Dios? Como decimos los mexicanos, ponernos de pechito. ¿O no? Tú vienes aquí a ponerte de pechito con Dios. Dile, ábreme y cámbiame el corazón como tú lo dijiste. Mira el 27. Pondré mi espíritu sobre ustedes, Marta, para que profeticen y hablen y digan, aquí dice el Señor. Pondré mi espíritu. Acá estoy. Ajá. Y haré, ¿quién? 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 Haré que anden según mis leyes. ¿Por qué? Porque tú no puedes. Tú no puedes. Puedes venir con lepra, con cáncer, con hepatitis C, con lupus, con lupis, con quien tú quieras. Dios te puede hacer ese y todos los milagros, pero tu corazón va a seguir endurecido, que no le entra nada, incrédulo e infiel. Es Él el que nos hace, ese es un nuevo pacto. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero pues es como si te dijera, a ver, voy a invertir, vamos a ser socios. Tú pones nada y yo pongo todo. ¿Le firmas? No, ¿verdad? No le.
Hasta con sangre le firmo. O sea, ¿con qué quieres que te firme? ¿O no? Yo voy a hacer que guarden mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra. Él, él. Ay, mira, que me digan borrego, no me importa, que me digan títere, no me importa. Ahorita vas a ver que no somos eso. Ahora, viene ese milagro. ¿Ya me estás entendiendo? El milagro más grande de todos. Tú junta todos los milagros del Antiguo Testamento. No se compara. Mira, yo creo que está el Espíritu Santo acá lavando los platos ahí. Ay, que abra, que se necesita que se abra el mar rojo. Ay, y lo abre. Pero dicen, oye, es que Naomi necesita cambiar su corazón. No, espérame. Voy con todo mi poder. Igual el de Amelia, igual el de Andrea, igual el de David, de Josué, perdón. Igual el de cada uno de nosotros. Todo su poder para cambiar un corazón. Así de necios somos. Así de duros. 28. Y viene ese milagro. Lo demás es peccata minuta. ¿No saben lo que es peccata minuta? Yo tampoco, pero yo veo que lo usan mucho y se dice así. Entonces yo creo que aquí entraba bien. O sea, es lo de menos. ¿Qué es lo de menos? Fíjate. Y habitarán en la tierra de sus padres. Ay, ¿eso qué? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Porque el que Él sea tu Dios, el que Él sea tu papá y tú seas su hijo, tiene que verse. Pero antes de que se vea afuera, tiene que venir el milagro más grandioso por dentro. El milagro más grande de todos es acá. Entonces, dice Dios, fíjate, llamaré al trigo. Trigo, quiero que vengas con mi hijo. Lo multiplicaré y no lo someteré más al hambre. Me encanta que Dios nunca dice sumaré y tampoco dice dividiré. Él dice multiplicaré. ¿Qué? El fruto de los árboles y el producto de los campos para que nunca más reciban vergüenza. Wow. Dice el 31, entonces, mira, cuando dice se acordarán de sus malos caminos, no es que se te hayan olvidado tus malos caminos, es que tú no crees, tú no te das cuenta de que si Él no cambia tu corazón, lo único que hacemos son puras maldades. La religión te hace creer que no eres tan mal. La religión te hace creer que eres más o menos bueno y que con eso te alcanza, que esa es la vida que Dios quiere. No. La vida que Dios quiere para sus hijos, para que sean sus hijos, empieza con arrancando un corazón de piedra y poniendo un corazón, un ADN predispuesto a Él, una genética. Entonces se darán cuenta de sus malos caminos. Y aquí mira cómo Ezequiel, sin conocer a Mateo, sin conocer a Jesús, empieza a hablar del sermón del monte, de las bienaventuranzas. Se darán cuenta de sus malos caminos y de sus hechos y se detestarán a ustedes mismos. Esta es la forma de Ezequiel de decir, bienaventurados los pobres en espíritu. Me detesto, porque ahora me doy cuenta, ahora puedo ser consciente de toda mi maldad, de todas las iniquidades y de todas las abominaciones. A ver, si alguien quiere ayudarme, digan, yo daré, yo pondré, yo quitaré.
¿Quién dice eso? ¿Tú qué tienes que hacer? Todo, todo lo hace Dios. ¿Y cómo lo hace? Nuevo, nuevo. Un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Mientras más tiempo, Cande, mientras más tiempo, Diego, mientras más tiempo pases en la religión, más difícil te va a hacer darte cuenta de que necesitas un corazón nuevo. Corazón de piedra contra un corazón sensible, de carne. Insensibilidad y obstinación contra docilidad y vitalidad. Es que estoy en un proceso, ¿ok? Quédate en tu proceso. Es que hay cosas que todavía no quiero hacer que dice la Escritura. ¿Ok? ¿Tú crees que eso algún día va a llegar? ¿Cuál es la experiencia del que nace de nuevo? Cuando nace de nuevo ve toda la ley, conoce la palabra y ni siquiera se cuestiona o pone en duda que la va a llevar a cabo, si puede o no. Simplemente dice sí, a todo, a todo, a todo. A lo mejor todavía no conozco todo lo que dice Dios, pero yo todo lo que Él me diga lo voy a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué puede decir esa persona que ha nacido de nuevo que sí lo va a llevar a cabo? Porque sabe que no lo hace esa persona en su fuerza, sino que Él lo hace. El mismo que me hace nacer es el mismo que me hace vivir su palabra. Entonces, en el Antiguo Testamento, digan conmigo, en el Antiguo Testamento, Dios abrió mares. En el Nuevo Testamento, Dios abre corazones. Ese es el nuevo pacto. ¡Wow! Digan por favor conmigo, ayer el poder de Dios nos rodeó. Hoy, en Cristo, su espíritu de poder habita en mí. Voy hacia la parte final. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos a Dios tolerando el pecado, regulando, conteniendo las conductas duras de un pueblo con corazones de piedra. No creas que lo que lees en el Antiguo Testamento es la normalidad para nosotros. Dice Jesús, Mateo 19, versículo 8, por la dureza de su corazón. Eso no es, eso ahí no hay gracia, ¿eh? Eso es tolerancia. Les voy a usar la dureza del corazón de Judas para cumplir mi misión en esta tierra. ¿Sí, sí notas la diferencia entre gracia y tolerancia? Espero que sí. Él va empujando a través de la ley el ideal que él tiene desde el principio con su diseño original. ¿Vamos hacia allá? Ahora, en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento del nuevo pacto. Ahí está Jesús. Este es mi nuevo pacto que hago con ustedes. ¿Cuál es el nuevo pacto, Señor Jesús? Miren, por más milagros que hemos hecho mi papá, el Espíritu y yo, no cambian. ¿Saben qué? Yo los voy a cambiar. Uf, Señor, ¿dónde? Le firmo. Perfecto. Déjame habitar en ti. Bueno, no déjame, quiero habitar en ti, Señor. El Espíritu por eso ahora es dado y Él escribe su palabra, su ley en nuestro corazón. Por eso cuando les preguntamos aquí a los cumpleaños, oye, ¿y tu promesa? ¿Te acuerdas? No, no está funcionando.
Si ni la promesa, ¿te acuerdas? Ahora imagínate la ley. Por eso, ojo, por eso es que ahora en el Nuevo Testamento su ley en nuestro corazón eleva la ética. Chin, ya no vamos a poder tener varias señoras. Pero no romper el corazón a alguien que esté sentado por acá digo, en algún lugar de. Eleva la ética. O sea, no es que estemos enanos y nos ponga la línea a 1 metro y no la podemos saltar y ahora dice, ahora te la voy a poner a 5 metros y seguimos siendo enanos. No. Él eleva la ética que siempre tuvo. Ajá. Y dice, ya no voy a tolerarte lo que toleré en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no lo vas a hacer tú. Si quieres entrar en mi pacto, no es que tú te esfuerces por lograr una ética más elevada. Tu enfoque tiene que estar en que yo lo haga a través de ti. Por si no lo habían visto, el Sermón del Monte es eso, la elevación de la ética a un nivel imposible para el ser humano, Sergio. El ser humano no puede amar a sus enemigos. Si ni siquiera amas a tu esposa, ¿cómo debes llamarla? Ahora imagínate a tu enemigo. Ahora yo sé que muchos esposos y esposas dicen, es que él es mi enemigo. Bueno, pues a ese enemigo es el que tienes que amar. Humanamente es imposible. ¿Quién va humanamente a detestarse a sí mismo? ¿Quién humanamente va a sacarse una selfie y la va a poner en Instagram de su lado más oscuro, del perfil que no le gusta? ¿Quién? Nadie. Entonces, esa elevación de la ética es, ya no voy a tolerar porque yo lo voy a hacer a través de ti. Desde que Jesús vino por primera vez, enseñó esto. Escucharon que fue dicho en el pasado, pero ahora yo les voy a decir. Si amas a tus amigos, no haces nada más allá. Ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Pero Señor, eso es tan difícil. Sí, qué bueno que ya lo sé. Solamente con mi poder lo puedes hacer. Señor, dame tu poder. Él va a hacer lo que su pueblo en todo el Antiguo Testamento nunca pudo hacer. ¿Por qué? Porque es pueblo, porque ese pueblo, ¿están acá? No tuvo lo que nosotros tenemos, el nuevo pacto. El pacto de gracia. ¿Cuál es el pacto de gracia? Su espíritu obrando en nosotros, no fuera, no sobre, sino en. Digan ahora digan engendrados por el Espíritu de Dios. ¿Sí lo entiendes? Engendrados espiritualmente. ¿Qué hace Él? Quita el corazón endurecido. La palabra piedra es una palabra que habla del diamante. Así de duro es el corazón humano. Quita ese corazón y nos da un corazón sensible, con un ADN dispuesto a su palabra. Pero no solo eso, Él escribe su palabra en nuestros corazones. Él escribe su ley en nuestros corazones. Pero no solo eso, Él nos hace que guardemos, que nos acordemos de su ley, de su palabra. Pero no solo eso, Él hace que la llevemos a la práctica, su palabra. Diga por favor, Él, Él, Él al principio, Él en medio, Él al final. Ese es el nuevo pacto. ¿Sí lo estás entendiendo o no? Entonces, en la revelación progresiva, desde el Antiguo Testamento, vemos que Dios actúa conteniendo la maldad de una manera pedagógica. O sea,
le va enseñando a la humanidad. Pero en el Nuevo Testamento, el enfoque, voy a decir una palabra acá, toda acá, a ver si. El enfoque está en la transformación ontológica. ¿Qué quiere decir esto? Que él no está tan interesado en abrir mares, sino en transformar tu ser, abrir tu corazón, darte un nuevo corazón. Esas biografías complicadonas que encontramos en el Antiguo Testamento, o polígamos, adúlteros, todos esos, ajá, que vemos en el Antiguo Testamento y que están insertados en el linaje de Jesús, anuncian que la salvación no procede de que nosotros seamos impecables, sino de su gracia soberana. Pero ojo, otra vez, diferencia entre gracia y tolerancia. La gracia no es dada para que pequemos libremente, sino para darnos libertad de aquello de aquello que impide nuestro nuevo nacimiento. ¿Qué es gracia? ¿Qué quiere decir gracia? Digan por favor, gratis. Regalo. ¿Cuál es el regalo? El Espíritu de Dios en nosotros para hacer en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Es su Espíritu el que nos lleva a Cristo. Su Espíritu el que nos lleva a Cristo. Es su Espíritu el que nos lleva a su palabra. Es su Espíritu el que nos hace comprender, el que nos hace retener y el que nos hace llevar a cabo. Su Espíritu. Dios no cambió su estándar. Nunca lo ha cambiado. Lo que cambió, lo que cambia es nuestro corazón. En el Antiguo Testamento, por nuestra dureza, contuvo y reguló con la ley. Pero nosotros no estamos en el Antiguo Testamento. Nosotros vivimos en tiempo de lo nuevo. Por su Espíritu regenera y transforma. Termino con esto. Espero que tengamos hoy la mínima disposición para que Dios haga esta transformación en nosotros. En el discipulado estamos llegando a textos bíblicos donde se habla de la operación demoníaca. Mateo 10, Mateo 12. Y muchas de las dudas que están surgiendo es porque la mayor parte de la educación espiritual que tienen la mayoría de las personas es por el exorcista y por el exorcismo de Emily Rose y por el Conjuro 4 y por todas esas. ¿Qué quiero decir? La escritura no habla de que los demonios, los espíritus inmundos, posean a las personas. Ningún espíritu demoníaco puede poseer un cuerpo, una persona. Pero ¿y si juega con la ouija y hace pactos? Ok. La palabra de Dios utiliza el término demonización, no posesión. La demonización es una influencia que puede ir desde lo grotesco de la legión hasta un dominio casi total de la persona, pero no en el sentido de posesión. No les es permitido eso. ¿Me explico? Es influencia y grados de influencia. Te puede hacer mover, tener fuerza sobrehumana, hablar como 4 o 5 voces al mismo tiempo, diferentes idiomas, sí, sí, pero no una posesión como propiedad. ¿De acuerdo? Ni los más satánicos que entregan sus vidas hoy, en este momento, si está vivo, ni siquiera ese es propiedad de ningún demonio. Esa persona tiene salvación. ¿Por qué te digo esto? Porque el Espíritu Santo jamás te va a poseer tampoco.
Y también lo vemos en todas esas iglesias famosas, de predicadores famosos, donde cuando viene el Espíritu Santo parece que hay como una posesión del Espíritu Santo, que le pueden llamar borrachera, lo que. Y entonces la gente empieza como a ser poseída del Espíritu Santo, y entran como en trance y, y empiezan a ser como animales y la risa santa y el vómito santo, vómito más, imagínate, por favor. El vómito es vómito. A ver, limpia el vómito santo. Cómete el vómito santo. Es vómito. Y entonces, pero eso le gusta a la gente, Cuauhtémoc. A la gente le gusta eso, esos shows. Y entonces están ahí como poseídas y del Espíritu Santo. Yo siempre, desde que he visto eso, sin tener un poquito más del conocimiento como ahora, yo siempre le digo, bueno, ¿y por qué el Espíritu Santo no los posee para limpiar toda la iglesia, para ponerse a barrer, todo? Es que no puedo dejar de limpiar mi cuarto, mamá. No puedo dejar de limpiar, de ordenar mi cuarto. ¿Por qué no los posee? Para eso, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo jamás te va a poseer. Una cosa es nacer, otra cosa es ser guiado por el Espíritu Santo, y es muy diferente a que Él te poseye. No te va a hacer perder la conciencia, no te va a meter en un trance. Si fuera eso, yo ya me hubiera animado con algunos que están aquí, que de repente empiezan a tener así con cara de trance, y diría, ya el Espíritu Santo está tomando ahí a alguna persona. No, Él te hace nacer y luego te guía para que andes, quiere decir que vivas según su palabra. Romanos capítulo 8 dice, versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ojo, para los que nacieron de nuevo. Si tú no has nacido, entonces sí hay condenación, sí hay crisis. ¿Te acuerdas? Esa es la palabra para condenación, crisis. Por eso no tienes paz, por eso no tienes seguridad, porque no has nacido de nuevo. Ya naciste de nuevo, entonces olvídalo, ya no hay condenación. ¿Pero por qué? Mira lo que dice el versículo 8, lo explica. Los que viven según la carne, ¿no qué? Esa es la religión. La religión te enseña a que tú tienes que agradar a Dios. ¿Puedes agradar a Dios? No, no puedes. No puedes. Pero los que vivimos según el Espíritu, sí podemos agradar a Dios, pero fíjate, si es que el Espíritu de Dios mora. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es Él. Entonces, en la práctica es así. Tú todos los días te enfrentas a decisiones, desde las más sencillas hasta las más difíciles. ¿Qué decisión tomar? Y entonces aquí entra la oración y la relación. Y entonces entiendes que la oración no es para que tú le digas a Dios lo que tú quieres que Él haga, sino que tú le oras a Él para que le digas qué decisión tomo. Señor, yo tengo un gran cuestionamiento el día de hoy, domingo, 9 de la mañana. ¿Voy o no voy a Río? ¿Voy o no voy a la iglesia? Señor, tengo un gran cuestionamiento porque mira, tengo tantas cosas que hacer. Soy el hombre más ocupado del mundo. ¿Qué hago? ¿Sirvo o no sirvo? Esa persona ni siquiera ha nacido de nuevo. No, Espíritu de Dios, guíame en decisiones verdaderamente complicadas.
difíciles. Guíame. Esa es la oración más importante de todas. Y si el Espíritu de Dios vive en ti, te va a guiar por medio de su palabra. No te va a dar un texto, sino basado en su palabra, en su verdad, te va a decir, vete por la izquierda o vete por la derecha. Y luego el Espíritu de Dios va a esperar. ¿A qué? ¿A qué? A ver qué haces. A ver qué haces. Porque el Espíritu Santo no te posee. La vida en el Espíritu no es que Él haga lo que a ti te toca hacer. Pero lo que a ti te toca hacer es lo mínimo. ¿Para dónde me voy, Señor? Espíritu, guíame. Ah, mira, vete para acá, vete derecho, espérate, párate, agáchate, di esto, di otro, cállate. ¿Qué tienes que hacer tú? Hacer lo que Él te dice. Esa es la guía del Espíritu. Si tú sigues la guía del Espíritu, aunque no la entiendas, aunque no puedas, y le dices al Espíritu, no entiendo, no puedo, pero si tú me dices que lo haga, aquí estoy, lo voy a hacer. ¿Qué va a suceder? Que Él te va a dar lo que tú requieras y entonces va a venir el gran resultado, los milagros. Menos grandiosos, porque el milagro más grandioso ya sucedió, ya está ahí. ¿Lo entiendes? Entonces, en los próximos minutos, yo quisiera que todos, por favor, ustedes puedan, todos aquí, vamos a ponernos un momento ante Dios y dejar que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros.